Bueno, muchas gracias. Yo estoy en la Universidad de la República en Paysandú y trabajamos en conjunto con Facultad de Química. Y bueno, ya hace unos años, en 2014, empezamos con monitoreos a través de proyectos de investigación. Antes de eso ya habíamos empezado a trabajar en definir la metodología y desarrollar la metodología para poder realizarlos. Estos monitoreos consisten en aprovechar esa capacidad de fuerte interacción que tienen las abejas con los agroecosistemas en los que viven y entonces situar grupos de colmenas, apiarios, en distintos agroecosistemas como fruticultura, horticultura, soja, arroz, pradera, que tanto lechería, ganadería, forestación, monte nativo, campo natural, en fin, lo que buscamos es reflejar un poco dónde se realiza la actividad apícola en Uruguay. Y bueno, y entonces estos monitoreos que intenté como resumir la información vienen de 3 proyectos distintos de investigación y por lo tanto son en lugares físicamente distintos, pero bueno, los agroecosistemas siempre son estos, ¿no? Los que tenemos en Uruguay con los que se convive. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de trabajo? Es realizar análisis de residuos de pesticidas en las colmenas. En principio decíamos de trabajar con las abejas, porque bueno, es lo que se conoce desde siempre, que son bioindicadores ya desde de metales pesados, hace muchos años, bueno, como decía Jens recién, pero nos pareció súper interesante también incluir la cera, el polen, la miel, es decir, trabajar con toda la colmena como biomonitor, porque cada una de las matrices tiene particularidades químicas diferentes que nos hacen poder ver distintos tipos de residuos, ¿sí? Hay residuos más hidrofílicos, más lipofílicos, bueno, distintos tipos de pesticidas van a dar los distintos tipos de matrices. Bueno, entonces, lo que les contaba ahí recién, de que las metodologías con las que se analizan estos residuos son equipamientos de cromatografía líquida acoplados a espectrometría de masa, de los cuales tenemos en Paysandú, cromatografía líquida, y complementamos el análisis aquí en Facultad de Química con la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa, y recientemente incorporamos también en Paysandú un cromatógrafo iónico acoplado a espectrometría de masa. No ocurro más. No, lo que pasa es que esto les quiero contar porque cuando nosotros tuvimos que definir toda la metodología primero, nos tuvimos que centrar, a ver si en la próxima, tuvimos que centrarnos en cuáles pesticidas íbamos a buscar, porque estos análisis uno los direcciona, es decir, uno tiene que tener un listado de cuáles pesticidas va a buscar. Entonces hicimos una selección de los pesticidas que son, bueno, muy usados en Uruguay, de toxicidad aguda muy alta para las abejas. Bueno, intentamos de que fuera lo más amplia posible esa lista. Pero cuando vamos a la parte metodológica, voy a volver para atrás, el equipamiento que teníamos disponible en ese momento, solamente podíamos realizar análisis multiresiduos, que le llamamos, que en realidad son muy interesantes porque es donde entran todos los insecticidas y todos los compuestos que son muy tóxicos, ¿sí? Pero nos quedó afuera el glifosato, ¿verdad? El glifosato tiene unas características químicas que hacen que se necesite una metodología específica solamente para analizar el glifosato. Entonces, nuestra metodología cubre unos 100 residuos de pesticidas en cada una de estas matrices, pesticidas muy relevantes, tóxicos para las abejas, de gran uso, de uso en Uruguay, pero nos deja afuera al glifosato por sus particularidades, que actualmente sí lo podemos analizar con este nuevo equipamiento que tenemos instalado, y estamos trabajando en eso gracias a un proyecto FPTA con Estela, con Ciro. Bueno, entonces, de lo que les hablo en estos monitoreos de este tiempo, son unas 800 muestras, 811 muestras que hemos colectado, donde les hemos analizado alrededor de 100 pesticidas en cada una de ellas, por eso que nos da ese número de 81.000 análisis si consideramos cada pesticida por separado. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado perfiles de residuos donde tenemos varias detecciones, es decir, varios tipos distintos de compuestos, tanto insecticidas como herbicidas como fungicidas, en una única muestra. En una misma muestra se encuentran más de un residuo en general, en la mayoría.
algo a destacar es que hemos tenido un mayor número y una mayor frecuencia en la cera y en el polen que lo que encontramos en las abejas y en la miel. Un poco lo que decía Jens recién, de que el polen es muy bueno para mostrarnos la diversidad de compuestos que hay en el ambiente. Bueno, esto también en nuestros monitoreos hemos encontrado lo mismo. En el polen y en las ceras donde se concentran los residuos y donde tenemos concentran en el sentido de número de detecciones y frecuencia con la que encontramos, ¿sí? Estos resultados que nosotros hemos tenido son comparables, estos perfiles y en sí los residuos y lo que hemos encontrado es comparable con lo que se encuentra publicado en la literatura, que principalmente son estudios europeos, bueno, algo de Estados Unidos. En Latinoamérica no hay muchos estudios publicados respecto a los residuos que se encuentran, sí hay como de cosas muy parciales, con poquitas muestras y eso, pero no tenemos mucho para compararnos en nuestra región. Pero con lo que hay publicado de Europa y eso es muy comparable. Esta situación que se encuentra en Europa y que ha dado origen a esas publicaciones con las que comparamos, es la situación que preocupa y que ha hecho mover en Europa muchas, tomar diversas medidas para la protección de las abejas. Nosotros hemos encontrado para la gran mayoría de las muestras unas concentraciones entre 0,01 y 0,08 miligramos por kilo. Estas son concentraciones que no se consideran demasiado elevadas, ¿sí? Son concentraciones, y sobre todo para las mieles, de estos, recuerden que son estos alrededor de 100 compuestos que no incluyen el glifosato. Estos otros no se encuentran por encima de los límites máximos de residuos establecidos por la Unión Europea. Entonces, lo que nos parece importante es centrarnos de todas formas, si bien el pantallazo general es bueno, lo que les venía contando, nos parece importante centrarnos en los casos de atención que les llamamos, que son compuestos que o aparecen en una frecuencia elevada, ¿se acuerdan de recién de las presentaciones de Lorelei y de Jens? Las cosas que hay que mirar son las concentraciones, si son altas o no, la frecuencia en la que se encuentran, es decir, la exposición, si es prolongada, si se repite, y la toxicidad, es decir, la peligrosidad de los distintos compuestos. Entonces, por eso seleccionamos como casos de atención los compuestos más tóxicos, ¿sí? Que tienen una dosis letal 50 más baja y por lo tanto son más tóxicos. Dentro de estos compuestos, lo que hemos encontrado con mayor frecuencia es el clorpirifos. Este es un insecticida que se utiliza en muchísimos cultivos en Uruguay, tiene un uso extendido, y eso se ve reflejado en los residuos que se encuentran en la colmena. Se encuentran con una frecuencia alta asociados a los agroecosistemas de soja, de arroz, frutícola, hortícola, o sea, es un insecticida que se emplea mucho. Y esto también se ve en la colmena. Luego, otros compuestos importantes es el fipronil y destacamos los metabolitos. ¿Por qué? Los metabolitos del fipronil, algunos puede ser incluso más tóxicos, pero además tienen una ventaja desde el punto de vista analítico que los podemos detectar a muy bajas concentraciones. Entonces eso nos permite hacerle un seguimiento y poder detectar si hubo fipronil anteriormente, porque podemos después seguirlo, digamos, por los metabolitos, porque tienen muy buena respuesta instrumental y eso nos permite determinarlos. Entonces es interesante eso para seguirlo. Y los agroecosistemas han sido, asociados a cultivos, pero siempre tenemos en Uruguay agroecosistemas mixtos, donde hay distintas producciones, no hay una única producción, y además la abeja recorre en busca de alimento, ¿verdad? Y después, Lorelei recién les presentaba el neonicotinoide imidacloprid. Justo imidacloprid no hemos tenido unas detecciones ni muy frecuentes, ni de grandes concentraciones, pero sí de su pariente neonicotinoide, el tiametoxam, y su metabolito de clotianidin. Ellos sí los hemos encontrado, no con alta frecuencia, en realidad frecuencia baja, pero sí en concentraciones que ya hacen prestar atención a este compuesto. Es decir, en las pocas ocasiones en las que se encuentra, se han encontrado en concentraciones que resulta
por eso en un caso de atención por su toxicidad aguda, bueno, y todo lo que explicó Lorelei recién. Otro compuesto que nos parece importante es la cipermetrina, porque tiene una frecuencia media y es un compuesto tóxico para las abejas. Bueno, a modo de conclusiones, los residuos, como les decía, son comparables los perfiles que hemos encontrado con los estudios publicados y estos hallazgos en Europa han generado medidas de protección a los polinizadores, por ejemplo, las restricciones en el uso de neonicotinoides. Bueno, en América Latina no tenemos mucha información para compararnos. Esto es realmente un estudio pionero, sostenido en el tiempo con muchas muestras. Es un estudio interesante. Los límites máximos de residuos, esos niveles de aceptabilidad que decía Jens recién, para la miel no se superan de estos compuestos. Y bueno, a nosotros nos parece interesante que se detectan insecticidas en una proporción importante respecto a herbicidas y fungicidas, es decir, se detectan todos los tipos de pesticidas, ¿sí? Los perfiles de los residuos que encontramos reflejan, son un espejo, como decía Jens, tal cual vemos lo mismo, son un reflejo de las prácticas agrícolas, es decir, del uso de los pesticidas que hay en los distintos lugares, es decir, colmenas situadas en distintos cultivos, en distintos agroecosistemas, dan un perfil de residuos distintos y reflejan el uso que había en ese lugar. Y bueno, y nos permiten aplicar modelos de aprendizaje automático, que otra vez los aburriré con eso. Agradezco mucho a todo el grupo de investigación y a las agencias de financiación, a INIA, a CSIC, a DIGEGRA, a la ANI, a PEDESIVA, y bueno, y a todos los compañeros que hacen que estas cosas salgan adelante. Muchas gracias.